¿Cómo podemos interpretar los últimos hechos políticos en Venezuela a propósito de la designación de Edmundo González Urrutia como candidato presidencial designado de forma unánime por la Plataforma Unitaria de Venezuela y las adhesiones a esta candidatura que al final el Consejo Nacional Electoral aceptó? Para ayudarnos justamente a entender los últimos hechos en Venezuela, me acompaña el profesor Antonio de la Cruz, uno de los analistas más experimentados y consultados sobre Venezuela en los últimos meses. Bienvenido, como siempre, profesor, al Venezolano Hoy. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, José Ramón. Un gran placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, profesor, la verdad que, bueno, muchos sucesos últimamente en Venezuela, cada día está lleno de noticias e informaciones, pero especialmente de todos los escenarios que teníamos, estaba que justamente los partidos de las fuerzas democráticas de Venezuela concretaran su apoyo a Edmundo González, su adhesión, se concretara ante el CNE, que finalmente este CNE lo aceptó y eso se ha logrado. Mi pregunta concreta es, ¿qué significa eso y cómo podemos interpretar este hecho? Dentro de los escenarios que habíamos evaluado y visto, uno de los escenarios era que Edmundo González Urrutia pudiera ser el abanderado de las fuerzas democráticas y fuese aceptado por el gobierno de Maduro. ¿En qué sentido? En el sentido de que pudiera seguir en la carrera electoral que termina el 28 de julio. Porque en ese escenario pa- está catalogado como, está denominado como el escenario de la transición. ¿En qué sentido? En que sabemos que una elección libre, justa y competitiva le dará el triunfo a Edmundo González. Y por lo tanto, el gobierno de Maduro se ajusta y busca como una salida ante ese escenario, sería la negociación. Entonces estaríamos en un escenario de negociación también desde ya, para poder buscar ese logro por parte de lo que viene. No solamente es una negociación por parte de la Fuerza Democrática, que sabemos que fue una conversación ese día para que Ujú, fuera inscrita con la tarjeta de un nuevo tiempo, aceptase el CNE ujú, la adhesión a Mundo y también la de Juan Calzadilla, la de Movimiento por Venezuela. Entonces, tenemos que al ver aceptado el CNE el apoyo de esas tarjetas a la candidatura ujú, de Edmundo González, ya entonces descartamos el escenario del atrincheramiento, que era el que habíamos pensado que ujú, podía ocurrir cuando uno veía los movimientos el domingo y el lunes de ujú. esta semana, donde pensábamos que iban a eliminar la tarjeta de la MUCH, que era la que respaldaba originalmente Así es. a Edmundo González, y que eso dejaba sin candidatura a las fuerzas democráticas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un escenario de transición. Sin embargo, también abre un escenario de megafraude, porque Ujú, al permitir que el Mundo González corra hacia la elección presidencial el 28 de julio, también puede plantearse que el gobierno de Maduro entienda que ante ese hecho tenga que prepararse, porque si partimos de la premisa de que no quieren abandonar el poder, entonces podríamos pensar que están en un escenario o de transición o de megafraude. Yo tiendo a pensar en este momento por el apoyo de las fuerzas democráticas internas y la comunidad internacional democrática como Lula, Da Silva, Petro en Colombia, el mismo, ¿cómo se llama? Palmieri cuando dio sus ujú. declaraciones Sí, el sí. lunes. Entonces, yo tiendo a pensar de que estamos más en un escenario de negociación que definitivamente no debemos perder la vista del megafraude y hay que prepararnos para ello. Sí, ese escenario. Pero es cierto que pareciese que podríamos estar en ese escenario de negociaciones. Ahora, profesor, cuando usted dice que efectivamente está en curso, podría estar en curso un escenario de un proceso de transición, sobre todo para
para explicarle a nuestra audiencia, eso, ¿cómo interpretar eso? ¿Qué es ese proceso de transición? ¿Es una transición a la democracia? ¿Supone que efectivamente está en transición, que Nicolás Maduro podría eventualmente dejar el poder tras las elecciones del 28 de julio? ¿Eso sería? En un proceso de transición, ¿verdad? Lo que estamos viendo es conversaciones podríamos estar viendo conversaciones entre el régimen de Maduro Ujú, y la plataforma unitaria o las fuerzas democráticas. ujú, Y eso podría estar haciendo a través de un tercero, que yo tiendo a pensar que es a través de el presidente Petro y Lula, y ujú, más con más fortaleza Petro, ujú, en términos de conversaciones ya con qué garantías pueden ocurrir para cuando dejen el poder en el 10 de enero del 2025. Entonces, poder empezar a elaborar. En, por supuesto, no tiene que estar todavía todo la hoja de ruta porque hay que ganar primero el ujú, 28 de julio. Y de 28 de julio al 10 de enero del 2025, ese es el periodo básicamente ya de cierre de esas negociaciones, pero tiene que haber ya garantías que permitan al gobierno de Maduro y sus aliados sentirse que pueden perder la elección presidencial, que a pesar de que pierdan la elección presidencial, pueden seguir. Y de ahí tenemos que recoger lo que propuso Petro de lo que llamó una ley de sí, amnistía y que también podemos recogerlo cuando Maduro habló con el fiscal Khan de la CPI, de la Corte Penal Internacional, donde hizo una referencia histórica que en 1820 Bolívar y Morillo se sentaron a negociar un amnisticio donde se le daban garantías al perdedor. Entonces, aquí hay unos mensajes que empiezan a ser recíprocos y empezamos a ver, a dibujar, a desdibujar o a ver cómo hay esas señales que te indican eso, de que podemos ir observando esa salida. Lo demás, ¿ok? Recordemos que para haber aceptado el mundo, el CNE, ujú, tuvo que haber una conversación ya, interna dentro de las fuerzas del madurismo porque Jorge Rodríguez, la información que yo manejo, no estaba de acuerdo, Diosdado Cabello no estaba de acuerdo en mantener a el mundo como un candidato opositor en el 28 de julio. Entonces, no solamente hubo un convencimiento dentro de las fuerzas democráticas cuando llegaron y se dio esa unidad perfecta en que todos respaldaban a Edmundo González, sino también dentro de la fuerza del madurismo que tuvieron que también aceptar el que no podían eliminar la tarjeta de la mutua. profesor, pero justamente en un contexto en Venezuela donde no se respetan sin duda las reglas democráticas, ¿se mantiene entonces viable el escenario del fraude? O sea, de manera que estoy interpretando por lo que me estás diciendo que está en construcción ambos escenarios, sin duda alguna. Está en construcción el escenario de la transición y también podría estar en construcción un escenario del megafraude. ¿Qué significaría eso? ¿Qué es eso? De que el gobierno de Maduro no va a ser fácil que se gane la elección, que el candidato Edmundo González gane la elección. Él Ujú, va a ser arduo, y de ahí la importancia de que María Corina Machado, su apoyo a esa candidatura, su manera de llevar y conducir esto hasta aquí, hasta donde hemos llegado y hasta donde vamos a llegar, donde ha planteado lo que ella denomina los 600K para cuidar el voto, lo que ella ha dicho también de los comanditos que permite organizarse a la población en términos en torno de 3, 4 personas que tengan un objetivo común para poder ese día sacar a la gente a votar y para poder garantizar ese día el resultado. Lo que básicamente habla de la gran alianza nacional, que es la que permite agrupar todas estas movimientos. Entonces yo creo que por parte del gobierno Maduro no es que nos dijo vamos a transición y me voy a ujú, sentar ujú. a buscar ya los mecanismos. No. Sí. Para mí lo que está planteado es conversamos, por un lado, buscamos
nuestras garantías para poder en un escenario de derrota, y en el otro es nosotros tenemos que reforzar nuestro triunfo, porque sería la única manera en que esa aliados de Maduro, que a hoy le vienen pidiendo que tenga un desempeño democrático, puedan aceptar el resultado de la elección. Porque hoy Maduro lo que busca básicamente con esta elección es legitimidad. Porque Ujú, Maduro hoy no es reconocido legítimamente como presidente de la República, es reconocido como un usurpador por una gran parte de la comunidad democrática, entonces, de los países democráticos y los gobiernos democráticos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para mí están los dos escenarios corriendo en este momento paralelamente y creo que por eso con la aceptación de Mundo González ujú. estamos en estos escenarios que estamos conversando. Ahora, profesor, se dice entonces, y ayer lo dijo María Corina Machado, que esta sería una campaña presidencial histórica. ¿Qué campaña presidencial? Vamos a ver. Cuando uno trata de, trata de entender esa parte de María Corina Machado que ha venido diciendo cómo suceden las cosas y han Ujú, ocurrido. Recordemos, hace un año planteó la primaria y parecía que no iba a ser posible ujú, y se logró. Después ha venido planteando de que no la van o no nos van a sacar o no la van a sacar de la ruta democrática y no lo han logrado. Y lo otro es que vamos hasta el final o va hasta el final. Tampoco el gobierno de Maduro ha logrado sacarle del foco. Entonces, cuando dice una campaña histórica es porque tenemos un candidato que tiene un respaldo de la Mesa de la Unidad Democrática como tarjeta, de la Plataforma Unitaria como organización, pero que no hay lo que se conocía generalmente en el pasado, el aparato de partido, que era ujú, supuestamente el que sacaba el elector y lo llevaba a la mesa, votaba y se aseguraba que se contara ese voto. Entonces, al no tener esa estructura, está el movimiento o el fenómeno María Corina Machado, que permite que por iniciativas propias de la sociedad, de la parte civil, pueda asegurar este triunfo. Y es ese esfuerzo precisamente el que va a ser histórico porque va a mostrar que un candidato sin una estructura propia políticamente puede llegar a ser presidente. Y lo voy a correlacionar ujú, con el fenómeno de Milei en Argentina. Milei no tenía estructura partidista y ganó al ujú, peronismo, que es una estructura muy bien conformada para ujú, los procesos electorales, le ganó. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente que hoy, bien sea por las redes, por la motivación que cada ciudadano tiene, en que se organiza y logra materializar lo que las mayorías quieren. Y hoy en Venezuela, la mayoría lo que quiere es un cambio en términos de lo que representa también ese liderazgo, un liderazgo que si lo quiero volver a poner en términos de Argentina, contra la casta, contra lo que representa esa política tradicional del cogollo, lo que ujú. representa esas triquiñuelas que se reúnen, eso no es lo que la mayoría quiere hoy en Venezuela, quiere valores, quiere principios, y por eso candidatos como María Corina Machado, que logró conectar y obtener ese 92% el 22 de octubre en la elección primaria, y por eso una Corina Lloris, que al ser postulada inmediatamente tenía un 45-46% de respaldo en las últimas encuestas. Y ahora Edmundo González no se ha medido, va a haber una encuesta la próxima semana que va a salir a la luz pública, Sí. que es de mega análisis, que seguro el mundo va a estar también en los 45-50 puntos. Y eso es lo que ella llama histórico, porque va a ser tal la diferencia entre la candidatura de Maduro y de Edmundo que va a marcar un nuevo hito, un nuevo récord en términos de elecciones presidenciales en el país. Esperemos entonces también que el régimen venezolano también respete, ¿no? La figura de
el diplomático Edmundo González Urrutia, porque veíamos que todo el laboratorio de comunicación del régimen posterior a la designación empezó a circular a través de sus laboratorios unos videos allí virales, ¿no? Que desacreditaban a Edmundo González. Profesor, pero justamente mirando la evolución de María Corina Machado, le pregunto, ¿qué significa hoy, abril 2024, María Corina Machado para Venezuela? ¿Qué es María Corina Machado hoy? María Corina Machado es una estadista para Venezuela, es considerada por los diferentes dirigentes y líderes de la región de América Latina como la estadista, yo creo, mejor que tiene hoy la Ujú, región América Latina. Ella realmente representa un liderazgo dentro de la oposición y marca cómo lograr los objetivos pensando en el bien común del país. O sea, se pensó en un momento, pensó el régimen o el gobierno de Maduro en términos de plantear de que no iba a aguantar y que iba a llamar a la abstención, no lo hizo. Pensó que iba a querer ser ella la candidata porque ganó la primaria con una mayoría abrumadora y fue capaz de ceder su candidatura a Corina Lloris. También mostró ahí que está por encima de los intereses del ujú, país. Entonces yo creo que es la gran esperanza también representa para esa gran mayoría que hoy anda buscando que el país vuelva a su curso democrático donde pueda haber nuevamente, regresen los capitales para invertir en Venezuela, regresen los venezolanos que han salido del país porque hay una esperanza que puede volver a tener calidad de vida en su país y puede tener un futuro para su familia. Entonces yo creo que eso representa hoy María Corina Machado. Quisiera hacer una parte sí, aquí, José Ramón, que es el siguiente. Yo creo que con el mundo, ¿verdad? La figura del mundo que es diplomático, que entiende, yo creo que estamos en otro momento de la confrontación, si la queremos ver en términos. Yo creo que ya es ser confrontativo no es el camino que hoy está planteado. Yo creo que hoy está planteado más pensando en lo que el mundo ujú, viene diciendo. Y la misma María Corina ayer lo dijo cuando acompañó a Corina Lloris a la academia para cuando en la parte que fue aceptada Corina Lloris como miembro número de la Academia de la Lengua. Creo que lo que está planteado hoy es buscar la convergencia de todos los venezolanos. Ese discurso que se sostuvo hasta ahora de confrontación, creo que debe pasar, debe hacer un ajuste y ir hacia ujú, la confluencia, hacia la unidad, buscando ya cómo manejar estos escenarios para poder ir avanzando y no quedarnos en la pura confrontación. Un ejemplo, ayer el Maduro y su entorno decidió inhabilitar sí, unos candidatos. ujú, Eh, eh, Eso no tiene ninguna, él está usando la confrontación, pero no hay que caer en la ujú, confrontación, porque eso no tiene ningún efecto para lo que estamos planteando en el 28 de julio. Después del 28 de julio, con un triunfo del mundo, González, eso cambia. Entonces, no nos debemos distraer en eso, en darle importancia a eso. Y entonces, él hoy invita a sus amigos del ALBA, ¿verdad? Si vamos en las palabras de Bolton, el asesor de seguridad del presidente Trump, el eje del mal a Venezuela, que tampoco tiene peso. Mira, los hechos están ocurriendo. Ellos tuvieron una actividad el domingo, ellos, quiero ujú. decir, el gobierno de Sí, Maduro, lo para vimos. decidir sobre los presupuestos Ujú, en términos de inversión ujú, y que hicieron usar el modelo de Héctor Rodríguez como gobernador de Miranda, porque eso le daba oportunidad y no le fue nadie. ujú, Eso quiere decir que el, los, eh, los colectivos ni los jefes de cuadra, nada de eso participó en esa actividad. Entonces, eso es lo que es real. Lo que es real, entonces, debemos entonces ir más a lo que está acordado
para la campaña electoral, porque la hoja de ruta está marcada dentro del acuerdo de Barbados en términos Sí. de cómo debe ser la campaña electoral, quiénes deben participar, los medios, la posición. Yo creo que es allí donde nosotros tenemos que seguir avanzando, porque es lo que nos permite, vuelvo a insistir, en alcanzar el triunfo el 28 de julio, sin descuidar, vuelvo a insistir, Ujú. que pueden estar pensando en un megafraude, pero sabemos que si hay una masiva participación en esta elección, el fraude es cuesta arriba. Eso se demostró en el 2015 con la Asamblea Nacional. Entonces, Ujú. pienso que hoy la narrativa cambió. Ya la narrativa de las fuerzas democráticas no es de confrontación, es de que todos los venezolanos deben ser llamados para construir esa Venezuela que viene en términos de buscar nuevamente la democracia, la unión, la libertad, la independencia de poderes, que lo dijo el mundo en su primer comunicado, en su primer contacto con los venezolanos a través de las redes, y María Corina también lo ha dicho y lo ha ratificado, e insistir que la mejor solución para hoy, para Maduro y su combo, es a través de esa negociación que siempre ha planteado María Corina, porque son los que pueden garantizar todos los acuerdos a los que lleguen, porque tienen el capital político para que la gran mayoría acepte y podamos todos reencontrarnos en el país. Profesor, sí, a propósito de, el escenario del megafraude, ¿no? Si nos quedamos allí y me corresponde a mí, pues como periodista también darle espacio y tribuna a una corriente y una narrativa, vamos a decir, oscura y muy escéptica frente a lo que está ocurriendo. Y dicen incluso algunos que María Corina Machado va a tener la misma suerte de Guaidó, que el régimen la va a anular. Y yo recuerdo, profesor, que te preguntaba una vez, ¿es Nicolás Maduro legitimable? Y la verdad, quien me dice eso, yo le pregunto, ¿tú crees realmente que hoy que María Corina Machado es anulable? Te pregunto, Antonio, ¿qué nos dices? Hoy, muy difícil que María Corina Machado sea anulable, muy difícil, Ujú. en términos por su conexión con las grandes mayorías, porque realmente eh, ha crecido mucho. El crecimiento de María Corina Machado como política, con este contacto con las mayorías, es impresionante. Ver la María Corina Machado del 2023, 2022 y 2000, perdón, 2022, porque arrancó en el 23, Sí. 2022, 2021, y verla 2023, 2024 ahora, es totalmente distinta, 180 grados de diferencia. Es una mujer que entiende y conecta con la gente, con el pueblo, que es el gran dolor de esa parte que acompañó en un momento a Chávez en el 98 y en el 99 y en el 2000, ¿verdad? Pero que Chávez lo hizo desde la perspectiva del resentimiento. Se creó aquello de que en esa democracia venezolana lo que había era un grupo de una élite que se favorecía y que la gran mayoría no tenía y se alimentó. Chávez se monta sobre la emocionalidad del resentimiento y sobre eso, Ujú. por eso dividió a la sociedad en dos bandos, donde usaba resentimiento para obtener mayoría. Hoy, ese mismo pueblo no cree en el resentimiento porque vivió que a través del resentimiento el país se destruyó, no tiene servicios públicos, la inflación, no tiene salarios dignos. Y ese país no quiere hoy el socialismo, no lo desea, porque sabe que no satisface Mm. sus necesidades y el futuro de su generación. Entonces, ese país hoy cree en volver a ser un país que se respete la opinión de todos los venezolanos. Entonces, es a través de la esperanza, es que es hoy como María Corina ha unido al pueblo venezolano, una esperanza que dice, quiero que los hijos regresen a la patria y mis nietos también verlos crecer. Y eso es básicamente lo que hoy es la goma que pega ese liderazgo Ujú. con esa
con ese pueblo. Entonces tenemos dos discursos distintos y insistir, por eso digo, en el discurso de el resentimiento no une, no tiene eco en las mayorías. El que hoy está construyendo y desarrollando María Corina Machado, Corina Lloris, Edmundo González, es el que tiene resonancia y es el que quiere la mayoría de los venezolanos. Entonces, por eso digo, no, es muy difícil poder comparar a María Corina Machado con Juan El Guaidó. destino de Guaidó, no. Es totalmente distinto, ¿ok? Muy distinto. Sobre todo, vuelvo a insistir, hay un cambio a lo que el CNE aceptó, a la tarjeta, las dos tarjetas que apoyan hoy, adicionales a Edmundo González Urrutia, ahí se produjo un cambio. Estamos en un momento distinto al que teníamos antes de eso. Entonces, pienso que las condiciones, José Ramón, están dadas para seguir construyendo este camino y no solamente en la parte interna, también en la parte externa, en el exterior, porque hay Ujú. que pasar ese esfuerzo dentro de Venezuela por el escenario 2, el escenario de la del mega fraude. Si ese ocurriese, que yo no lo veo, le veo menos probabilidad que al de la transición, aquí va a ser muy importante la diáspora. La diáspora organizada, la diáspora haciendo eco en todas las capitales del mundo, en todo, diciendo que hubo un mega fraude, porque eso ayudaría también a evitar, si hay una diáspora organizada desde ya, con la misma intensidad que se está haciendo en Venezuela, es una alerta para evitar también fraude, porque es una voz que va a estar también resonando en lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque si bien es importante que los que estamos en el exterior podamos votar, pero la avalancha que hoy se ve en Venezuela en términos de votos hacia esa candidatura del mundo va a ser de tal manera que de alguna manera el exterior no cambia esa tendencia. Por lo tanto, no es que no debemos ejercer nuestro derecho político, es que no lo hicimos y debemos sostener ese reclamo. Pero el impacto hoy en esa tendencia que se ve no cambia el triunfo de Mundo González el 28 de julio. Dicho lo que me has dicho, profesor, entonces podríamos decir que estamos cerca del final. Yo creo que sí, yo creo que sí ¿Qué tenemos. respuesta, profesor? Yo creo que sí. Bueno, nos quedamos con ese creo que sí, No, no, profesor. no, ya va, espérate. No, yo sé, no, a ver, no, desarrollame ese sí, a ver. Yo estoy Lo que pasa es que la variable del megafraude hay que saberlo manejar y, Exacto. y tiene un porcentaje. O sea, yo no puedo decir, no, hay un porcentaje. Entonces, cuando digo, es altamente probable que sí, va a ponerlo en probabilidades, muy alto. Exacto. O sea, si le podemos dar probabilidad, es más del 80%. Si hay fe, porque hay que tener fe en este momento en lo que María Corina viene conduciendo. Hay que tener firmeza y sabiduría. Yo creo que aquí hay que tener mucha confianza en Yes. lo que viene haciendo María Corina, entregar eso y deslastrarnos de eso que siempre pensamos, bueno, yo soy como Santo Tomás, me lo han dicho varios, Ujú. bueno, yo lo respeto, está bien, quiero verlo, pero que no me deje a mí el quiero verlo a no activarme, ¿ok? Ok, yo quiero verlo, pero con mi acción también, porque yo tengo que ayudar a que eso ocurra. O sea, porque decir, mete los dedos para que veas que estoy aquí, ¿verdad? Que fue la palabra que usó Jesús para Santo Tomás, porque no creía. Es bastante, ¿verdad? De mucha fe. Yo creo que aquí está combinada fe en María Corina, confianza, firmeza y sabiduría. Yo creo que tenemos los elementos de sabiduría en los dirigentes. La confianza tiene que venir de nosotros, de las mayorías, hacia ellos. La fe porque la fe mueve montañas y la firmeza porque estamos determinados a que vamos a conquistar el 28 de julio
a que Venezuela vuelva a ser un país democrático donde todos nos podamos encontrar, donde aquellos que en algún momento sean vistos por los procesos, por la justicia, será después del 28 de julio. Eso no va a ser antes del 28 de julio, en unos escenarios que seguro van a ser conversados en esas negociaciones. Bueno, profesor, la verdad que valoramos muchísimo estos escenarios que nos has entendido, nos has explicado para poder entender lo que está ocurriendo en Venezuela últimamente. Creo que la acción cívica del voto es efectivamente lo que está en agenda y allí, como tú muy bien decías, nosotros los venezolanos debemos mantener ese espacio, esa conquista, esa victoria, como decía ayer María Corina Machado también, que se habla de derrota, de escenarios, como te decía al principio, de escenarios de ruta electoral secuestrada. Ella decía, bueno, vamos a mantener justamente el escenario de la confianza y de la victoria. Hemos conversado con el profesor Antonio de la Cruz, uno de los analistas más experimentados y consultados sobre Venezuela en los últimos meses. Gracias, profesor, como siempre, por darnos luces justamente para entender todo este entramado enredado que además habló con periodistas, profesor, que está en el extranjero, dice, no entiendo nada de lo que pasa en Venezuela, explícame, que no es fácil. Yo les digo, vean este programa con Antonio de la Cruz, que allí van a entender justamente qué está ocurriendo en Venezuela. Gracias, profesor, nuevamente. Muchas gracias, José Ramón, y siempre un placer estar contigo en Venezuela. Bueno, señores, a ustedes gracias por esa sintonía siempre y por darle mayor difusión a estos contenidos del venezolano. Yo, José Ramón Villalobos. Nos vemos.